Imagínate que con mucho esfuerzo hiciste la casa de tus sueños, una casita de madera a la orilla del río, con una vista realmente espectacular, con un porchecito muy lindo y un día salís al porche y ves una pequeña termita caminar por ese lugar. Y decís, no es nada, es una pequeña termita. Pero pasa el tiempo y ya no es una sola, son cientos. Y sigue pasando el tiempo y esas termitas te van comiendo la casa de adentro sin que te des cuenta. Y un día X, un día determinado, se termina derrumbando toda tu casa. Y vos pensaste que algo tan pequeño no podía llegar a hacer tanto daño. Y este es un caso hipotético. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa si hay cosas pequeñas en tu vida que te terminan destruyendo? Y de eso quiero hablar hoy en unos breves minutos y vamos a ir allá al libro de Cantares, capítulo 2 versículo 15. Y antes de desarrollar todo este tema, que van a ser en unos poquitos minutos, quiero pedirte algo muy especial. Que te suscribas al canal, que le des un me gusta, dejes su comentario, los compartas con un hermano, con un ser querido, para así poder ayudar a este canal a crecer un poquitito más. Así que bueno, vamos a ir allí a Cantares, capítulo 2 versículo 15, y Salomón dice algo muy interesante. Este, este versículo un hermano hace un tiempo lo tocó en un devocional en la iglesia y me quedó grabado, me quedó allí en la mente y en estos días meditando un poco en este versículo, eh, bueno, desarrollé este mensaje. El Señor siempre nos está hablando a través de su palabra. Y miren lo que dice Salomón en este libro de los Cantares, capítulo 2 versículo 15. Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Hermanos, esas raposas son las pequeñas zorras que el Señor Jesucristo habló y que muchos otros personajes en la Biblia también hablaron. En la cultura judía, estas zorras penetraban la viña e iban destrozando un montón de cosas. Iban destrozando las cosechas, iban destrozando evidentemente las viñas en flor, como dice Salomón, iban destrozando todo lo que había en su paso. Y tienen algo en particular, que la zorra era pequeña y entraba sola, pero dentro de la viña conocía a otros zorritos y tenían familias. Y ya no era una, ya no eran dos, sino eran una cantidad. Y como vimos en el ejemplo de las termitas, supongamos que esa casa es nuestra vida y esas pequeñas termitas son cosas que nosotros no las detectamos a tiempo y las dejamos crecer en nuestra vida. Yo me imaginaba, mientras desarrollaba este devocional, cuántas cosas pequeñas en nuestra vida tenemos y no nos damos cuenta. Cuántas cosas pequeñas que nosotros creemos insignificantes. Esos pecados sin confesar que tenemos, que decimos, no, ¿para qué voy a molestar a Dios con estos pequeños pecados que son una soncera? ¿Para qué voy a cambiar ese hábito que no está mal, pero tampoco está bien? Y no le hace bien a mi vida espiritual. ¿Para qué lo voy a cambiar? Es una soncera, no le hace mal a nadie. Y dejamos crecer esas pequeñas cosas en nuestra vida. Y ya no es una termita, no son dos, sino que son cientos. Y el problema, hermanos, con el pecado es que nos va nublando la vista. Y ya no lo vemos tan claramente. Y vamos cometiendo otros pecados más, y pensamos que no estamos cometiendo ningún pecado,
que nuestra vida está realmente bien de bien delante de Dios. Y vamos haciendo como una lasaña en nuestra vida de vida, pecado, y va una capa sobre la otra y eso nos nubla la vista y no nos deja ver con claridad. Y ustedes me pueden decir, y bueno, ¿y cómo las identifico? Y el escritor de Hebreos, allá en el capítulo 5, versículo 14, dice que el alimento sólido es para aquel quien ha alcanzado madurez, el que tiene ejercitados los sentidos de percepción del bien y el mal. Y ustedes me dicen, hermano, me la complicó con ese versículo. ¿Qué quiere decir? El escritor de Hebreos dice, bueno, el alimento sólido, la verdad de la Biblia, es para aquellos que han alcanzado un cierto grado de madurez espiritual, que pueden discernir claramente lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y ese versículo dice algo muy particular, que se han ejercitado. ¿Y en qué se ejercitaron? En el gimnasio de la Biblia, hermanos. Nosotros tenemos que ejercitarnos, y ejercitarse muchas veces no es placentero. Nosotros vamos al gimnasio, hacemos ejercicio y hay algo muy particular que se llama la hipertrofia. El músculo se rompe y en esos pequeños huecos que queda en el músculo se rellenan con nuevo músculo, con nuevas fibras musculares. Y si nosotros no hacemos ejercicio y no rompemos ese músculo, nunca vamos a poder llenar y fortalecer el músculo. Y ese músculo se va atrofiando. Entonces, la manera más eficiente de detectar esas termitas o esas pequeñas zorras que aparecen en nuestra vida es ejercitarnos en el gimnasio de la Biblia. Leer, escudriñar, pensar, rumiar qué es lo que quiere decir esta palabra, este versículo. Y cada vez que nosotros nos vamos alimentando, nuestro discernimiento va creciendo. Y esa es la mejor manera de identificar. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es cómo la saco a esas termitas o a esas pequeñas zorras de la viña. Y bueno, la palabra nos dice algo muy particular en Primera de Juan 1:9, que dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces nosotros tenemos que estar no solamente limpios delante de Dios, confesando nuestras cosas, ni no solamente el pecado, sino nuestros malos hábitos, cosas que de repente no nos están haciendo bien a nuestra vida, que son esas pequeñas cosas que se van sumando y después hacen una gran bola de nieve. Y nosotros lo tenemos que ir haciendo a eso. Tenemos que ir confesando, tenemos que tener una vida en santidad, como dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, y que lo vamos a leer muy rápidamente, que dice, porque si después de haber escapado a las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándonos otra vez en ellas, somos vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Traducido al español, nosotros venimos al Señor, escapamos de toda la inmundicia del mundo y nos tenemos que quedar así. Tenemos que quedarnos limpios, no nos tenemos que enredar otra vez en nuestra vida anterior. No tenemos que ir enredándonos de a poquito, que es la imagen que el apóstol Pedro quiere dar, que es enredándonos de a poquito, como un ovillo de lana, se va enredando de a poquito, muy de a poquito, hasta que termina todo enredado y nosotros teníamos un ovillo sin enredar y después tenemos un ovillo totalmente enredado que no sirve para nada. Y esa es la idea que el apóstol Pedro
da aquí en estos versículos. Entonces nosotros recapitulemos, tenemos que tener una vida limpia delante del Señor, permanecer en santidad y vallar nuestra viña con la oración. La oración, hermanos, es una herramienta que no estamos utilizando bien. Y nosotros es la manera que tenemos de vallar esa viña para que esas pequeñas cosas no vengan. Nosotros podemos limpiarla la viña, sí, podemos dejarla bien limpita, pero si no la acercamos, lo más probable es que todas aquellas pequeñas cosas empiecen a volver a la viña y la empiecen a minar de vuelta. Así que en unos pocos versículos y minutos vimos cómo deshacernos de la plaga de la zorra y de esa termita. Y nosotros tenemos que ir haciéndolo todos los días. Y nosotros vimos que el verdadero problema no solamente es esa pequeña plaga que entra en nuestra vida, sino la indiferencia del viñador. Si nosotros en vez de mirar a la termita pasar por el porche de nuestra casa, la atacamos en el momento que la tenemos que atacar, después no se nos hace un problema muchísimo mayor. Y quiero hacerte o dejarte esta pregunta para que vos reflexiones. ¿Vas a eliminar solamente la plaga o vas a hacer un poquito más cuidadoso? ¿No vas a ser tan indiferente con esa viña? Recuerden lo que dijo Salomón, que esa viña estaba en flor, tenía brotes. Nuestra vida es próspera en la mano del Señor, pero si no la cuidamos, toda esa prosperidad, toda esa ayuda en el buen camino que Dios nos hace, puede terminar en la nada. Quería dejarte esto y que Dios te bendiga.